Dios te bendiga. Hoy vamos a estar hablando de cómo vencer el temor. Por ejemplo, la Biblia nos habla de diferentes personas que luchaban con el temor o con el espíritu de temor. Por ejemplo, el salmista David escribió: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. También el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino de amor, poder y dominio propio. Mira qué lindo, porque toda persona, aún el creyente, ha luchado con espíritus de temor o con el temor. Diferentes personas luchan con diferentes maneras de temores. Hay personas que tienen temor a las alturas. Hay personas que tienen temor en los ascensores. Hay personas que tienen temor, aleluya, a montarse en un avión. Hay personas que tienen temor a, a dormir con la luz apagada. Hay personas que tienen diferentes temores. Temores a que los asalten, temores a que le suceda, aleluya, un accidente, temores a que se le vaya un ser querido, diferentes maneras que puede venir el temor, o diferentes temores aún a demonios, a espíritus, aleluya, que los visiten o que los ataquen. Hay diferentes maneras en que las personas tienen temor, pero me llama la atención porque hay solo alguien que puede quitarte el temor. Y te lo dice este hombre de Dios, aleluya, que por su misericordia yo era una persona que luchaba con muchos miedos, muchos temores. Era muy cobarde desde muy pequeño por causa de mi niñez. Aleluya, viví una niñez un poco complicada, una niñez, aleluya, de maltrato y una niñez viviendo en diferentes hogares. Y eso creó en mí diferentes temores. Por ejemplo, era temeroso hacer presentaciones, aleluya, cuando me tocaba, no importando si era en español, en inglés, en diferentes clases desde muy pequeño, prefería que me pusieran una mala nota que pararme al frente, a hablar en público a los demás. Era una persona que normalmente o casi nunca o nunca llegué a hacer presentaciones al frente de otros estudiantes, aún en la universidad. La mayoría de las presentaciones las hacían mis compañeros o yo daba una corta palabra en las presentaciones. Yo me encargaba de hacer la ingeniería, de hacer lo eléctrico, de hacer, aleluya, los programas o de hacer los escritos en los proyectos y así sucesivamente, y buscaba, por causa de los temores, no pararme al frente, o si me paraba, hablar lo mínimo posible y que fuera en español, no en inglés. Y diferentes temores que habían desde muy pequeño en mi vida. Y me llama la atención porque cuando uno viene a Dios, aún en el Evangelio, tú cuando comienzas tienes temor a tener parte en el altar, tienes temor a adorar a Dios frente a la gente, tienes diferentes temores de predicarle a la gente, temor a darle un tratado, a hablarle de parte de Dios. Vienen diferentes temores, tanto personales como temores de los espíritus o de espíritu de temor que vienen a atacar a tu vida. Pero qué lindo que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos al Espíritu Santo, esos temores de cada área de nuestras vidas como espíritus de temores se van alejando de nosotros, se van apartando de nuestras vidas, se van desprendiendo de nuestra mente, de nuestro corazón. Y nosotros comenzamos a ser unos hombres o mujeres de Dios, aleluya, unos creyentes, unos cristianos firmes en Dios. Por eso la palabra nos enseña que cuando el salmista clamó a Jehová, aleluya, los libró de todos sus temores. También la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, 18, nos habla y nos exhorta: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que
cuando nosotros tenemos el amor de Cristo, somos perfeccionados y el temor se va de nuestra vida. El temor se aparta de nuestras vidas. Los espíritus de temor pueden venir a atacarte, pero no pueden poseerte, no pueden dominarte, sino que Dios te da un espíritu de amor. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo y a nosotros que Dios no nos dio espíritu de cobardía, espíritu de temor, espíritu de miedo, sino de dominio propio, de amor, aleluya, y de poder, para vencer esos espíritus de temor, esos espíritus de miedo, para nosotros poder vencer esos miedos o esos temores, aleluya, que Espíritu Santo vienen a nuestras vidas. Qué lindo cuando comprendemos que Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder por medio de Él, de su Santo Espíritu, para vencer a los espíritus de temor y que todos los temores se vayan de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. No importando los sucesos de tu vida, lo que has tenido miedo por X o Y circunstancia, Dios es un Dios que quita el temor. Solo en Dios se va el temor, se va la cobardía, se va el miedo para la gloria de su nombre. Ven a Dios para que veas cómo vas a ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.